Hola, Dios les bendiga, soy Alejandro López. Mi nombre es Rosemary Lozada. Mi nombre es Marcela, mi apellido es Buenaventura. Mi nombre es Susana Varela. Mi nombre es Daniela Duque. Mi nombre es Fabián Andrés Betancourt Pineda. Estudiante de historia y en este momento, por la gracia y la misericordia de Dios, pues soy presidente de los jóvenes. Pero aquí en este momento yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, amén. Yo nunca pensé pues que yo lograra que Dios me tuviera para ser presidente de jóvenes. Yo recuerdo una de mis experiencias que cuando yo era niño, estaba en quinto de primaria y yo recuerdo que yo siempre quise ser el presidente de allí del salón. Siempre elegían allí a un compañero y bueno, pues, de todas formas son cosas que lo marcan a uno, ¿no? Pero realmente Dios es bueno y he visto pues que durante todo el trayecto de mi vida Él siempre ha estado allí conmigo. Yo no vivo con mi mamá viajó a otro país cuando yo tenía 7 años, pues ella viajó a otro país para buscar mejores condiciones de vida y yo quedé viviendo aquí con un padrastro y resulta que este señor pues era alcohólico. Todo el dinero que mi mamá llegó a enviar desde allá de Estados Unidos para que yo me fuera para allá, ese señor lo gastaba en trago, en mujeres, y por eso yo nunca me pude ir para ese país. Y pues para mí fue una etapa muy dura vivir sin mi mamá, porque este hombre pues cuando llegaba borracho pues me maltrataba, me golpeaba muy fuerte y yo me sentía muy humillado, muy mal, y eso causó muchas heridas en mí, en mi vida. A la edad de 14 años pues comencé a fumar cigarrillo con un compañero. Yo recuerdo que ese día íbamos a hacer un trabajo del colegio y él tenía 2 cigarrillos, los llevó a la casa. Y bueno, eso nos fumamos esos cigarrillos ahí, quedamos mareados. Pero ahí comenzó todo. Luego llegaron otras cosas, o la marihuana, ya cambié de amistades, ya mis compañeros no eran de pronto con los que yo hacía tareas, sino que ya me empecé a relacionar con jóvenes que ya consumían drogas. Y allí pues comenzó como una nueva etapa de mi vida, una etapa hacia abajo. Probé los hongos hasta que llegué a la heroína. Ya en la heroína ya pues eso fue lo que ya toqué fondo en mi vida. Me volví muy dependiente de esa droga, ya no podía hacer nada sin consumirla y pues esto se volvió un problema para mi vida. Ya no pude continuar mis estudios, tuve que cancelar la universidad en 4º semestre. Fui y me interné en un centro de rehabilitación. Y bueno, muchos de mis compañeros pues, con los que yo consumía, pues muchos murieron de sobredosis. Entonces pues realmente es un milagro, ¿no? Estar aquí sirviéndole a Dios. Desde muy pequeña fui criada en el Evangelio. Fui inculcada eso, de amar al Señor, de amar al servicio al Señor. Pero nunca había llegado a tener una experiencia real con Él. Nunca había llegado a tener esa intimidad con Dios. Pero una experiencia que me marcó mi vida familiar, personal y en general, fue cuando falleció mi papá. La verdad no lo esperaba. En esos años puedo decir que fueron mis mejores años
de adolescencia, porque aunque siempre fui muy abierta a la gente, muy recochera, muy amiguera, siempre tuve eso, mas sin embargo siempre me cuidé. Cuando mi papá falleció fue un golpe muy fuerte para mí, porque yo estuve en mis 15 años con él y eso se lo agradezco a Dios. Pero después de allí mi vida tomó otro rumbo. Mi mamá quedó al mando de la casa, cosa que mi mamá, al ser tan joven y tan inexperta en muchas cosas, de pronto yo nunca la vi como una autoridad, sino la que estaba allí para apoyarme en mis decisiones, más no para exigírmelas. Mi papá falleció y yo empecé a salir más, conocer más gente, tenía muchos amigos y ellos me empezaron a llevar otro tipo de cosas y lamentablemente empecé a abrirle las puertas al enemigo. Yo ya era bautizada, pero no había tenido una experiencia con Dios y poco a poco me fui llenando de muchas amistades. Yo era la Daniela, la que todo el mundo conocía, la Daniela que salía a todos lugares, la que nunca le exigían nada, y yo empecé a irme en eso, pero yo sabía que muy dentro de mí, aunque estaba rodeada de mucha gente, yo llegaba a mi casa y había una gran tristeza en mí, porque había un vacío muy grande en mí y yo lo quise llenar con amistades, lo quise llenar con fiestas, lo quise llenar con salidas, cosas que yo sabía que no estaba bien, porque había una llama en mí que siempre la he tenido, pero la fui opacando con muchas cosas y llegué al punto de decir y de preguntarle a Dios qué propósito tenía conmigo, porque yo decía, mi hermano es un milagro, porque él no era para que estuviera hablando o para que escuchara o para que a lo menos caminara. Después de eso pasó mi accidente de tránsito que casi fallezco. Luego pasó lo de mi papá. Yo decía, Dios mío, ¿qué propósito tienes conmigo? Mi vida está destrozada. Sin embargo, pasó el tiempo y yo seguí en eso. Empecé a probar el licor, empecé a probar otro tipo de cosas, de salidas. Ya no era una salida a comer pizza, ya no era una salida a comer hamburguesa, no lo era. Ya era ir a una fiesta, ir a lugares donde no se debía ir. Y así pasé por 2 años. Después de bastante tiempo de estar en esas, la verdad yo seguía yendo a la iglesia porque se me fue inculcado y siempre dije, no voy a dejar de ir, simplemente voy y así no sienta nada y así me siente en la última banca y así no cante y así no alce mis manos ni alabe al Señor, yo simplemente voy. ¿Por qué? Por darle un gusto a mi mamá, por darle un gusto a mi familia y que de pronto ellos me veían, porque ellos no sabían nada en absoluto yo qué hacía en la calle, yo qué hacía con mis amigos, nadie lo sabía. Y creo que con lo que estoy contando ahora muchos van a pensar eso, porque siempre fui muy reservada en mis cosas, en lo que hacía, y así duré bastante tiempo, pero más sin embargo yo decía, yo sé que hay un propósito de Dios en mí. Pues yo me atreví, yo tengo mucho problema con mi mamá, porque entre ellas dos no hay una comunicación, ¿ya? Entre ellas dos no podemos hablar como una amiga, como yo sentarme y decirle, me pasa eso, hoy saqué, me pasó esto, lo otro, no, yo no tengo esa comunión con ella. Yo empecé a orar y empecé a dejarle eso en las manos del Señor, que el Señor hiciera lo que Él quería hacer, ya porque ya estaba cansada, era mucho daño en mí misma, porque a veces uno se encierra en el rencor. A veces las palabras de un padre hacia un hijo lo puede ofender, lo puede lastimar. Entonces esa fue una parte mía. Pues mi mamá
A veces con su palabra ella me ofendía. Entonces yo empecé a cogerla toda y a guardarla en mi corazón. Un sábado me atacó el enemigo. ¿Por qué me atacó el enemigo? Por mis cosas, porque yo no le contaba a Dios lo que verdaderamente tenía que yo contarle. Yo era muy encerrada y estaba muy encerrada y yo no quería decirle a Dios qué era lo que me pasaba, qué era lo que quería que el Señor me sanara. Yo era una oración así, pero yo no decía, Señor, saca mi rencor, porque uno con ese mismo rencor o rabia que uno tenga, uno mismo se daña. Y entonces, bueno, llegamos acá, volví, me atacó un sábado. El Señor me dijo, tienes que perdonar. Y yo, la verdad, fue mucho el daño que me acusaron. Yo, la verdad, no quería perdonar. Y después de todo eso, yo me quería matar ya. Yo no quería vivir. Y yo no sabía qué hacer. Yo buscaba coger arma blanca o coger, no sé, una cosa y cortarme o tirarme un quinto piso. Yo no sabía qué hacer, yo estaba estresada. En ese momento el Señor me decía que yo tenía que perdonar, pues yo sola me estaba haciendo daño con el rencor que tenía yo encerrada y yo no quería sacar eso. Y a mí me dio tanto, yo decía, Señor, esto me duele y yo no quiero perdonar. Y yo tuve que perdonar y el Señor me liberó. Y un día de eso, pues al otro día fue como un domingo, fui al culto normal y yo todavía sentía como esa fuerza opacada y yo no sabía qué hacer, si gritar, salir corriendo, no sabía qué hacer, desesperada en mi vida. Y yo salí al parque con mi hermana, le dije a mi hermana que íbamos a dar una vuelta. Y no dimos una, sino que dimos como dos. Porque a la segunda el Señor me mandó a buscar. Porque yo antes de salir de la casa, yo le dije, Señor, no me siento completa, no me siento que has hecho algo completo en mí. Me sentía dura como una roca, una piedra, no me entraba nada. Y yo me voy al parque y el Señor me mandó a buscar con un hermano. Dios le dijo a ese hermano, necesito que te encuentres con ella. Dimos la primera vuelta en el parque, dimos la segunda cuando llegaban los hermanos. Y me dijeron que lo que pasó, que el Señor me mandó a buscar y que esto y lo otro. Cuando yo dije, sí, empezaron a hablar conmigo un rato, cómo me sentía, que cómo estaba. Yo le decía normal, yo le dije lo que me pasaba, que no me sentía como bien, entonces sí. Y ellos me decían, nosotros sentimos la presencia de Dios aquí y los ángeles. Yo como estaba como esa fuerza mala que yo tenía dentro de mí, no me dejaba sentir nada. Y ellos me decían, ¿usted siente la presencia de Dios aquí y los ángeles? Yo decía, sí, pero a la vez era mentira porque yo no sentía nada, porque el diablo me tenía encerrada y yo, normal, ellos fuimos. Llegamos a la casa de una hermana y empezamos a orar y yo sentía como que yo tenía miedo, yo sentía que me iba a volver a atacarme, yo tenía miedo que el diablo me volviera a atacar, que me volviera a hacer eso, tenía mucho miedo. Entonces mi hermano me arrodilló y había unos hermanos ahí orando, le dijeron a los hermanos que tuviera un espacio, me dejaron a mí con él y yo le dije a él que yo no tenía miedo y que yo sí creía que lo podía recibir. Hace un buen tiempo conocí al Señor. Él llegó a mi casa cuando yo era una niña. Con el Señor he tenido muchas experiencias, pero yo creo que una de las más grandes experiencias que le puedo aportar a la juventud fue cuando yo tuve que decidir que iba a estudiar. Yo soy licenciada en música de la Universidad del Valle. Yo viví en San Andrés Islas, mi infancia, y de verdad que nosotros no teníamos los recursos para pagar una universidad. Entonces me acuerdo tanto que empezamos un programa de oración con mi mamá y a pedirle al Señor que me mostrara qué debía estudiar, porque yo todavía no lo tenía en claro. De pronto muchas de mis compañeras ya sabían que iban a estudiar y yo la verdad no tenía en claro. Yo estudié música, por decirlo así, desde niña. Mi mamá me metió en clases de piano, pero yo no me visualizaba como músico.
un día yo propuse en mi corazón ayunar y decirle al Señor que me dirigiera en esa decisión que debía tomar. Y mi madre siempre me decía, ¿por qué no estudias música? ¿Por qué no estudias? Mira que... Y a mí no me parecía que la música fuese una carrera para poder ayudar a alguien a sostenerse económicamente. En esos momentos mis planes solo eran económicos. Y yo me acuerdo que en ese ayuno Dios trató conmigo y yo pude escuchar la voz de Dios. Me mostró que esa era la carrera, que eso era lo que yo debía estudiar para poder servirle y para ser un instrumento en sus manos. Y lo más hermoso fue que a nosotros San Andrés y la Universidad del Valle hizo un convenio que solo abrió durante esa época, en ese año. Y dentro de 1000 estudiantes escogieron solo a 10 para regalarles el formulario, y dentro de esos 1000 estudiantes que sacaron los 10, ahí estuve yo. Yo entré a la Universidad del Valle y ya habían pasado los exámenes. Y yo pensé que la prueba era así fácil como la que a mí me hicieron. A mí me hicieron una prueba muy fácil y entré derechito a la carrera. Cuando yo hablé con los otros compañeros, ellos me contaron la magnitud del examen, de lo que había que hacer. Y yo vi la mano del Señor. Eso fue una experiencia con el Señor. Ese día, en ese ayuno, el Señor me dijo qué debía estudiar, por qué era ese propósito, y cómo iba a servirle yo. Cuando tenía apenas 14 años, el Señor fue muy maravilloso conmigo porque aunque fui criada en el Evangelio, en un hogar cristiano, no había dado todavía el paso de conversión. Estaba en una situación bastante difícil, de rebeldía. Creo que en algún momento mi madre se llegó a sentir bastante desesperada por esa situación, al ver que no quería encaminarme a las cosas de Dios. El Señor fue muy hermoso conmigo porque de la forma que Él me cautivó mi vida para yo hacer un pacto con Él, yo fui llena del Espíritu Santo antes de ser bautizada. Cuando en la iglesia quizás muchos no daban mucho por mí, pero el Señor nos dio una experiencia a nivel de iglesia, y es que a veces no sabemos los propósitos que Dios tiene con cada señorita, con cada joven. Recuerdo que en una convención, mi madre me dijo, te espero en la convención. Llegué a la convención tarde, en el culto de las 2 estaba predicando un misionero, hizo el llamado al altar. Mi hermana me ha apartado un puesto en la parte de adelante. El hermano dijo, bueno, yo quiero que todas las jóvenes que están en la primera hilera de sillas, todas pasen porque hay un llamado para ustedes. Yo recuerdo que todas mis amigas, las más cercanas, que compartían conmigo, ellas empezaron a llorar y yo les dije, no, definitivamente si ustedes, qué vergüenza, ustedes están llorando, ustedes qué les pasa. Pero hubo un momento en que el pastor se bajó, me ministró, y desde ahí puedo decir mi vida cambió. Desde ahí creo que fue un antes y un después. A los 8 días le dije al pastor, quiero que me bautice. Era algo que la iglesia no lo podía creer, porque mi adolescente fue bastante rebelde y la iglesia pues lo vivió. El Señor me habló de una forma muy especial, no fue algo convencional, y por serlo así fue algo que marcó mi vida. En el año 2012 yo estaba en mis proyectos de terminar el año y entrar a la universidad. Entonces comencé un programa espiritual con mi mamá de ayunar todos los domingos para que el Señor pues tomara el control de mi vida, de mi futuro, porque no sabía qué quería estudiar. Pasó el tiempo, pues cumplimos con los planes de oración, con los ayunos, obviamente también dedicado al estudio.
Y llegó el día del ICFES, lo presenté, ese día pues fui muy confiado, todo salió pues como lo esperaba. La petición mía y de mi madre era de que el Señor abriera puertas, que Él mismo escogiera o me encaminara a una carrera en la cual yo debería estudiar. En mi oración personal yo le decía al Señor de que si Él tenía que cerrar puertas, inclusive a lo que de pronto yo tenía planeado, que lo hiciera, que yo estaba dispuesto a eso. Yo pues quería estudiar idiomas o quería estudiar ingeniería industrial. Siempre me enfoqué en eso, en los pre-ICFES mis puntajes eran demasiado altos, enfocados a esa carrera. Entonces cuando me entregaron los resultados de la prueba del ICFES, resulta que todo cambió. Entonces yo quedé pasmado, uy, ¿qué pasó? Cuando yo entré a la página de la universidad para mirar en qué me podía inscribir, solo me podía inscribir a una carrera. De todos los programas académicos, de todos los programas que había en Univalle, solo me podía inscribir a una, y esa era ingeniería topográfica. En el momento a mí se me olvidó quizás lo que yo le había pedido al Señor, que lo que yo le había dicho, y mi corazón se llenó de ira. Y me acuerdo mucho que fue un sábado. Yo tenía que ir a tocar el culto y no lo hice. Me quedé con rabia mirando los porcentajes, viendo cómo a mis compañeros pues lo que habían planeado les había salido. Y en el camino exploté y con mis ojos aguados le dije: Señor, ¿usted qué quiere conmigo? Porque veo que todo lo que yo he ayunado y lo he buscado, parece pues que todo eso se ha ido a la basura. Cuando de repente en el camino salió un anciano y me dice: joven, ¿usted es cristiano? Entonces pues en medio de mi aburrimiento y todo, yo le dije: sí señor, yo soy cristiano. Y él me dijo: joven, es que necesito que usted me hable de Dios. Y el anciano me comenzó a llevar a hacer una serie de preguntas que en el momento yo no entendía. Él me decía: joven, yo tengo una pregunta, si uno a Dios le pide cosas, ¿el Señor se las responde? Y yo le decía: claro, el Señor es misericordioso, el Señor nunca se olvida de nosotros, el Señor responde a todo lo que nosotros le pidamos. Él me decía: ah, qué bueno, mi hijo. Pero mi hijo, hay veces uno le pide cosas a Dios, pero a uno se le olvidan. Hay veces usted le pide cosas a Dios y el Señor se las cumple, y a usted puede que le dé rabia y después se olvide. Y yo le decía: no, uno no se debe poner bravo, porque si usted se lo ha pedido al Señor, hay veces el Señor hace cosas de las cuales, aunque a usted no le gusten, el Señor las está haciendo por su bien. Y el anciano, una de las últimas preguntas que me hizo: entonces, si tú le pidieras algo a Dios, usted en persona, y el Señor le respondiera, pero de la manera que usted no esperaba, ¿usted se pondría bravo? Y en el momento yo no entendía nada de las preguntas, y yo le decía: no, claro que no me pondría bravo, porque el Señor tiene su voluntad. Y yo ni siquiera recordaba pues lo que atrás le había dicho al Señor, pues reclamándole. Y en mi angustia y en mi decepción, yo le decía: no, al Señor no se le reclaman esas cosas. El Señor todo lo tiene controlado para nosotros, y si así es la voluntad del Señor. Cuando yo llegué al culto, yo ni siquiera todavía había asociado las cosas. Yo estaba muy atribulado, muy decepcionado. Estuve en el culto, en las alabanzas, simplemente cerré mis ojos con mis manos cruzadas, y se acabó el culto y me fui para la casa. Pero cuando yo llegué aquí a mi casa y entré a mi cuarto, eso fue como si el Señor me hubiera quitado la venda de los ojos. Y en ese momento me di cuenta de que el Señor me habló a través de ese anciano. Tuve que pedirle perdón al Señor, me tuve que arrodillar. Incluso quedé tendido en el piso, pidiéndole disculpas al Señor, porque de pronto lo había tratado mal, siendo que Él me había respondido como yo le había pedido. Mi intimidad con Dios, mi experiencia, y ya empecé a tener unas pasiones por las almas, por los jóvenes. Pues yo soy una persona que me apasiona mucho las almas. Hoy en día puedo ver una chica por ahí que sale con un niño o con una marihuana,
a mí me duele. Si a uno le duele, ¿cuánto más le puede doler al Señor? Y si uno lucha por esa alma y hace poquito por esa alma, Dios hace lo más mínimo por salvar esa alma. Si Dios me salvó a mí y hizo grandes cosas conmigo, yo digo, ¿cuánto más puede hacer el Señor contigo? Quizás uno no hay veces tiene sueños, anhelos en algo, o inclusive ni uno mismo confía en uno, porque uno no se cree digno. Pero el Señor lo único que pide es que le creamos. El Señor lo único que mira en nuestro corazón. Y Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos. Y déjame decirte que aunque tú no creas en ti mismo, el Señor cree en ti. El Señor también nos dice que en nosotros los jóvenes es la fuerza. En nosotros está la fuerza. Y pienso que las aflicciones de este mundo no son nada comparadas con la gloria que ha de venir. Atreverse en Dios es dejar las cosas en sus manos, ¿ya? Es dejar todo lo que te preocupa, una dificultad que tú tengas, dejar eso en las manos del Señor. Así tú intentes huir, si el Señor te ha puesto el dedo encima, tú estás escogido y no hay donde puedas huir, no hay donde, por más que lo intentes, no hay donde te puedas refugiar y no vas a encontrar paz hasta que cumplas y dejes que el Señor cumpla ese propósito en tu vida. Si le somos fieles al Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor tiene cuidado de nosotras, que el Señor cuida en todas las áreas, sentimental, económicas, en cuanto a todo, en cuanto a la vida académica. El Señor se encarga de todo. Lo mejor que podemos hacer es entregarlo todo para el Señor, la mejor disposición, la búsqueda, toda nuestra atención en adorar al Señor, en disponer nuestras vidas para que Él haga lo que quiere hacer en este campamento. El Señor nos tiene escogidos a cada uno. El solo hecho de que tú cruces esa puerta y entres a un culto, incluso de que las cosas se den para que tú vayas al campamento, es para que tú entiendas de que así la gente no ve algo especial en ti, Dios ha visto algo especial en ti. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y yo los invito que se atrevan en Dios, que le pidan cosas así parezcan imposibles. Yo también he pedido cosas imposibles. Yo creo que hoy en día, y yo como directiva, lo que quiero ver es algo poderoso y yo sé que va a pasar, pero está en ti, colocar de ti, colocar esas ganas de realmente recibir la presencia de Dios, de realmente ser lleno de la presencia de Dios, porque es una promesa que ya fue dada, pero solamente es el deseo de ser llenos del Espíritu Santo, de ver diferencias, de ver algo grande en este campamento. Eso con lo que tú estás luchando, el Señor lo va a solucionar. Esa situación por la que estás pasando, esas heridas que trajiste a este lugar, el Señor las va a sanar. Eso que tú vienes trayendo, de lo cual no te has podido liberar, el Señor te va a liberar. Estoy segura que la presencia del Señor nos va a inundar a todos. Veo en este campamento, veo jóvenes con una mentalidad diferente. Veo jóvenes con una vida marcada por Dios. Veo jóvenes incluyendo a Dios en su destino. Veo jóvenes con emociones sujetas al poder del Espíritu Santo. Y ante todo veo jóvenes con una visión clara de cuál es su papel en este mundo, en esta ciudad. Yo te aconsejo que vengas a este campamento, que estés en este campamento, pero cambies tu actitud porque tú eres un protagonista. El Señor te está esperando, el Señor te ha estado esperando desde antes de que tú llegaras a este campamento. El Señor ya estaba aquí y Él ya sabía dónde te ibas a hacer incluso. Y yo te invito a que te atrevas a más. A este campamento no venimos solo a llenarnos del Espíritu Santo, a sentir al Señor, no. Tienes que atreverte por más. Tienes que decirle al Señor, yo vengo a este campamento para llenarme de tu Espíritu Santo, pero porque yo quiero servir, porque yo quiero predicar, porque yo quiero ser alguien en la iglesia que aporte al crecimiento de ella. Vinimos, voy a atrevernos por más, ¿verdad? No vinimos a mirar a la chica, que a mirar al chico, que está conectado en el celular, que aquí, que está hablando con el compañero, no.
vinimos a atrevernos por más, ¿verdad? No vinimos a pararle vuelo al enemigo, que hacer aquí, hacer aquello, a sentarte únicamente qué es lo que están hablando, qué es lo que están predicando, listo, no le puse atención, quedamos así, como que predicaron, listo, no me pasó nada, no sentía a Dios, no recibí el Espíritu Santo, normal. No, vinimos a atrevernos por más, que si tú te atreves por más, grandes cosas vas a tener. Y de aquí en adelante, las vidas que llegaron con situaciones se van a ir libres. Y de aquí en adelante será partida nuestra vida en dos, un antes y un después. Para muchos será un inicio, para otros una continuación de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero a nivel general creo que todos, desde el más grande hasta el más pequeño, nos iremos llenos de la presencia de Dios. Yo te invito a que te atrevas a más. No pidas lo que uno siempre pide en un campamento. Debes ser atrevido, debes pedir de más. Y porque al Señor le gusta eso. ¿Qué padre cuando un hijo le pide de más no le va a dar, teniendo para darle? Así que yo te invito que en esta hora, en este campamento, tú cambies tu actitud y seas un protagonista. Dile: Señor, estos son mis sueños, está en mi lista de sueños en ti. Y créeme que el Señor los va a cumplir, porque si tú le crees, el Señor no se va a cohibir para ayudarte, para cumplir esos sueños que, aunque a la gente le parezcan imposibles, incluso aunque a ti te parezcan imposibles, el Señor no se va a detener por eso. El Señor es un Dios de imposibles y Él va a cumplir todo eso que tú le pidas, pero solo si tú cambias tu actitud y te atreves. Yo Yo me atrevo por más. ¿Y tú? Bienvenidos.